Nunca pensé que un simple video de mi nieto sería la última grieta en todo lo que había construido. El teléfono vibró en mi mano. Era de Callum, mi dulce y callado nieto que nunca causaba problemas. Toqué para reproducir. La pantalla se iluminó con una grabación que hizo que mi corazón se apretara antes de que se pronunciara una sola palabra. Allí estaba Melanie, mi hija, mi única hija. Ella estaba en el centro de su cocina impecable, la que yo pagué, rodeada de sus amigos. Reconocí las brillantes encimeras de mármol, las lámparas italianas importadas que yo había cubierto cuando ella no podía pagarlas. Mi dinero había hecho de esta casa lo que era. Y aún así, allí estaba ella, riendo como si yo no fuera más que una broma. Oh, por favor. Ella es un peso muerto, dijo Melanie, su voz aguda con burla. Quiero decir, ¿qué haría si no viviera aquí? Básicamente es solo una huésped en su propia tumba en este punto. Risas siguieron. Crueles, desconsideradas. Una de sus amigas incluso intervino. Bueno, al menos estás haciendo tu buena acción, dejándola quedarse, ¿verdad? Exactamente. Respondió Melanie, sonriendo. Yo pago por todo de todos modos. Sentí que mi garganta se cerraba. Ella estaba mintiendo. Pero eso no era lo que más dolía. Era escucharla describirme como si fuera una reliquia que toleraba por lástima. Una anciana inútil aferrándose a su generosidad. No tenía idea de cuán equivocada estaba. Me agarré del borde de la encimera de la cocina para estabilizarme. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas, pero mi rostro permanecía impasible. Tranquila. Sabía que era mejor no dejar que mis emociones se desbordaran. Así es como ella me controlaba, alimentándose de mi dolor, convirtiendo cada protesta en más munición en mi contra. Miré su imagen congelada en la pantalla. Esta mujer, mi hija, que durante años había venido a mí llorando, suplicando ayuda cuando las cuentas se acumulaban. 8 años de pagos de hipoteca que hice. Deudas de tarjetas de crédito que pagué en silencio. Compras, tarifas escolares, las reparaciones del techo. Lo había dado todo sin una sola vez llevar la cuenta, sin una sola vez exigir gracias. Todo lo que pedí fue una pequeña suite de invitados en la casa que salvé. Y aún así, aquí estábamos, peso muerto. Podía sentir la sangre corriendo en mis oídos. La traición ya no me sorprendía. No realmente. Pero escucharla tan abiertamente, tan públicamente. Esa fue la última herida. No solo era desagradecida. Estaba construyendo su propia narrativa. Una en la que yo era la sanguijuela dependiente. Mis dedos se movieron lentamente mientras guardaba el video en una carpeta privada. No para confrontación, no aún, sino para más tarde. Lo necesitaría. Respiré hondo y volví mi mirada hacia la cocina impecable a mi alrededor. Yo había pagado por cada centímetro de esta casa. Pero de repente, no se sentía como un hogar en absoluto. No había una lágrima en mi ojo, ni un grito en mi garganta, solo una pesada y creciente frialdad. Algo había cambiado dentro de mí, como si una puerta se cerrara. Me sequé las manos, apagué el teléfono y caminé con calma hacia mi habitación. Mis movimientos eran lentos, deliberados, casi serenos. La tormenta ya había comenzado, pero esta vez yo sería quien la dirigiera. Pasaron horas mientras miraba ese video, pero la pesadez en mi pecho no se había aliviado. Estoy sentada junto a la ventana en mi suite de invitados, o como Melanie la llama tan amablemente, el pequeño rincón que dejé para mamá. La casa es hermosa. Me aseguré de eso. Columnas blancas, ventanas altas, pisos pulidos que brillan como si pertenecieran a una revista. Hace 8 años, cuando el matrimonio de Melanie se desmoronó y el banco amenazó con la ejecución hipotecaria, me llamó llorando, desesperada. No dudé. Saqué mis ahorros de jubilación, vendí mi pequeño condominio y le di el pago inicial para salvar esta casa. En ese momento, ella prometió, será tu hogar también, mamá. Siempre. Siempre. Esa palabra ahora se siente como una broma amarga. Durante 8 años, he vivido aquí en silencio, nunca exigiendo nada. Pagué la hipoteca, los impuestos a la propiedad, cubrí reparaciones, cuando la plomería falló, cuando el techo goteó, cuando el aire acondicionado se rompió a mediados de julio. Me dije a mí misma que estaba haciendo lo que haría cualquier madre, protegiendo a mi familia, protegiendo a mi nieto.
Nunca pedí alquiler, nunca hice demandas. Todo lo que quería era ser parte de sus vidas, ver a Tyler crecer. Me mantuve al margen en esta suite de invitados, cociné cuando me lo pidieron, ayudé cuando fue necesario y me hice pequeña cada vez que el tono de Melanie insinuaba que mi presencia era demasiado. Y, sin embargo, cada año, la distancia crecía, el calor se desvanecía, su gratitud se convertía en expectativa silenciosa. Mi apoyo se volvió invisible, como si mis contribuciones silenciosas ya no fueran dignas de reconocimiento. Afuera, los setos recortados se mecen con la brisa. Recuerdo haber plantado algunos de esos arbustos yo misma cuando el paisajista que no podía pagar se retiró del trabajo. Es curioso lo rápido que la gente olvida quien cavó las raíces. La ironía es que nunca necesité vivir aquí. Estaba bien antes de que Melanie me arrastrara a su tormenta de deudas y lágrimas, pero no podía decirle que no a mi hija. No cuando estaba desesperada. No cuando me apretó la mano y dijo, por favor, mamá, no puedo hacer esto sola. Miro alrededor de esta habitación ahora. Mi suite. Un dormitorio. Una pequeña sala de estar. Un baño escondido en la esquina. Melanie se aseguró de recordarme a menudo lo generoso que era darme este espacio. Generoso. No, Melanie. Lo que tú llamas generosidad fue mi sacrificio, mi dinero, mi red de seguridad, mi libertad. Pero nunca la corregí. La dejé contar la historia como necesitaba creerla. Era más fácil, más silencioso. Ahora, sin embargo, ahora lo veo por lo que es. Me inclino hacia atrás, entrelazando mis manos sobre mi regazo, estudiando la tormenta dentro de mí. Peso muerto. Susurro las palabras en voz baja, saboreando su amargor una vez más. No, ya no más. El peso muerto está a punto de levantarse. A la mañana siguiente, me encontré en el centro comunitario de la iglesia, doblando ropa para la colecta benéfica. El suave murmullo de las conversaciones y el suave tintineo de los contenedores de donaciones se sentían extrañamente reconfortantes. Al menos aquí, la gente hablaba con amabilidad, o al menos lo pretendía. Eso es más de lo que obtengo en casa. Margaret me vio ordenando abrigos de invierno y se acercó con esa sonrisa preocupada que tiene. Siempre ha tenido una forma de sentir cuando algo no va bien, incluso cuando trato de ocultarlo. Ha sido muy generosa con Melanie todos estos años, Evelyn, dijo suavemente, mirándome de reojo. No creo que muchos hubieran dado tanto como tú. Le sonreí un poco y lo dejé pasar como siempre hago. Oh, ya sabes cómo es con los niños. Haces lo que puedes. Pero por dentro, sus palabras cayeron como pequeñas piedras en mi estómago. Generosa. Esa palabra otra vez. La gente la dice como si fuera una virtud. Como si la generosidad fuera algo que fluye naturalmente, sin fin y sin costo para quien da. Como si no me hubiera costado toda mi jubilación, mi independencia, mi sentido de ser, como si no me desgastara año tras año. Mientras me sentaba en silencio mientras Melanie tomaba decisiones con mi dinero como si fuera suyo, Margaret continuó suavemente. Sabes, Evelyn, has hecho más de lo que la mayoría de los padres harían. No dejes que ella te haga sentir que le debes algo. Crucé miradas con ella por un momento y vi algo raro allí. No lástima, sino reconocimiento. Ella sabía. Quizás no los detalles, pero lo suficiente para sentirlo. No me siento en deuda. Mentí con suavidad. Siempre he estado feliz de ayudar. Ella tocó mi brazo suavemente, bajando la voz. Incluso ayudar tiene límites, querida. Tragué con dificultad y forcé una risa educada. Lo tendré en cuenta. Pero al volver a mirar la ropa, mis dedos temblaron ligeramente contra la tela desgastada. Sentí el dolor familiar acercándose. Esa sensación desgastante de que había permitido demasiado durante demasiado tiempo. Durante años, me convencí de que la agudeza de Melanie era solo estrés, que su desdén era temporal, que su frialdad se derretiría con el tiempo. Después de todo, ¿no fue una vez mi pequeña que me agarraba de la mano durante las tormentas? La que se aferró a mí después de su divorcio, llorando que yo era la única que siempre se quedó. Pero esos momentos ahora se sienten lejanos, como fotografías descoloridas enterradas en el fondo de un cajón. Lo que queda es su lengua afilada, su derecho, su dependencia calculada. Volví a mirar a Margaret mientras seguía ordenando. No tenía idea de que anoche vi a mi hija burlarse de mí como si fuera un relicario que había que tolerar.
Y aún así, escuchar a Margaret decir las palabras en voz alta, «¿Has hecho suficiente?», plantó una extraña calma en mí. Tenía razón. Había hecho suficiente, y de ahora en adelante, suficiente sería exactamente lo que daría. Esa tarde, apenas llegué a la cena antes de que Melanie dejara caer su nueva actuación. Estábamos sentados en la larga mesa del comedor, solo los dos. Tyler estaba en casa de un amigo. El silencio era pesado, pero finalmente ella lo rompió, girando el vino en su copa como si se estuviera preparando para decir algo delicado. Ya conocía ese tono. Me preparé. Así que comenzó a alargar la palabra como un hilo. Hemos decidido organizar una pequeña cena el próximo fin de semana. Algunos de mis contactos de negocios y sus esposas. Ella mostró una sonrisa brillante, una practicada para los invitados, no destinada a mí. Mantuve mi rostro neutral, asintiendo. Suena encantador. Se inclinó un poco hacia adelante como si lo que iba a decir fuera perfectamente razonable. Es un poco elegante, sin embargo. Queremos que todo sea perfecto. ¿Entiendes? Su voz se suavizó, así que creo que es mejor que te quedes en tu suite durante la fiesta, solo para que todo fluya sin problemas. Las palabras dolieron, pero mantuve mi expresión serena. Mis manos permanecieron ordenadamente plegadas en mi regazo, mi voz tranquila. Por supuesto, ella sonrió, aliviada, como si mi silencioso cumplimiento fuera esperado. Sabía que entenderías. Ella tomó un sorbo de su vino. ¿Sabes cómo pueden ser estas personas tan críticas? No quiero que nadie haga suposiciones sobre nuestra situación. Nuestra situación. Eso es lo que me había convertido. Una situación. La miré por un momento, absorbiendo el suave brillo de la lámpara de araña que pagué, la mesa de madera pulida que compré, las sillas de diseño que seleccioné y financié cuando ella no podía pagarlas. Toda la casa era mi regalo no reconocido. Y aún así, aquí estaba, una inconveniencia que debía ser oculta. Ella continuó hablando sobre el catering y los arreglos florales, completamente despreocupada. Escuché en silencio. He aprendido que el silencio la inquieta más que cualquier argumento. Ya no me ve como familia. No realmente. Soy un ocupante silencioso en la ala de invitados. Tolerado pero excluido. Mi papel, aparentemente, era financiar el sueño mientras me desvanecía en el fondo. Me levanté lentamente una vez que ella terminó de divagar sobre la lista de vinos. Si me disculpas, iré a mi habitación. Por supuesto, mamá, dijo con una dulce sonrisa. Gracias por ser tan comprensivo. Mientras caminaba de regreso a mi suite, mis pasos eran firmes, pero por dentro algo cambió. Una tranquila determinación se asentó más profundo en mis huesos. Ella cree que está en control. Ha estado convencida durante años de que mi silencio significa aceptación, que mi disposición a ayudar era infinita. Pero he visto suficiente. Si Melanie piensa que soy un peso muerto, entonces no tendrá que cargarme mucho más tiempo. Pronto no cargará nada en absoluto. A la mañana siguiente, salí de la casa temprano. Melanie no lo notaría. Ella ya estaba consumida con los preparativos de la fiesta y sus interminables llamadas con el catering. Su enfoque estaba completamente en impresionar a personas que ni siquiera recordarían su nombre una semana después. Yo, sin embargo, tenía una cita diferente. La pequeña oficina de abogados estaba tranquila en la esquina de Main y Willow. Ladrillo viejo. Yedra trepando por el lado. Ya había estado aquí antes, pero nunca por algo así. La recepcionista me saludó con calidez y me llevó directamente adentro. Buenos días, Evelyn. Dijo el señor Aldrich, levantándose de detrás de su ordenado escritorio. Era un hombre de voz suave, de unos 60 años, el tipo de abogado que prefería los hechos sobre el teatro. Exactamente el tipo de hombre que necesitaba. Gracias por verme con tan poco aviso, dije, acomodándome en la silla frente a él. Por supuesto, sonabas decidida. Permití una pequeña sonrisa. Lo estoy. Abrió una carpeta nueva frente a él, con el bolígrafo listo. Mencionaste que te gustaría hacer algunas actualizaciones a tu plan de patrimonio. Sí. Mi voz era firme. Quiero que todo se transfiera a un fideicomiso. Irrevocable. Y quiero que se elimine por completo el nombre de mi hija. Sin acceso, sin autoridad. Parpadeó,
pero no reaccionó más allá de levantar sutilmente una ceja. Está bien, ¿puedo preguntar qué motivó el cambio? Pensé brevemente en el video que aún estaba en mi teléfono, de la risa de Melanie resonando en mis oídos, pero solo dije, es hora de asegurar mi propio futuro. Asintió una vez, como si eso fuera todo lo que necesitaba. ¿Y tu nieto? ¿Deseas nombrarlo como beneficiario? Dudé por un momento. Tyler era diferente. Aún joven, aún impresionable, aún bajo la sombra de su madre. Pero él fue quien me envió el video. El que vio lo suficiente para sentir que algo estaba mal. Sí, dije suavemente. Pero con condiciones, no hasta que sea mayor, 25, y con supervisión hasta entonces. El señor Aldrich hizo algunas notas y luego miró hacia arriba. Esto requerirá mover tus cuentas financieras, el título de propiedad y las pólizas de seguro bajo el control del fideicomiso. También evitará cualquier reclamo de influencia indebida más adelante. Bien, dije. Eso es exactamente lo que quiero, asintió, luego ofreció una leve sonrisa comprensiva. Estás siendo muy meticulosa, señora Harper. He sido paciente el tiempo suficiente, respondí con calma. Ahora seré cuidadosa. Mientras firmaba los documentos iniciales, una extraña paz se apoderó de mí. Por primera vez en años, no estaba reaccionando. No estaba sacrificando. Estaba planeando. Melanie no tenía idea de que un cambio había comenzado. Ella aún me veía como la madre callada y envejecida que siempre asentiría y obedecería. Que siga creyendo eso por ahora. A última hora de la tarde, estaba de vuelta en casa, sentada en silencio en el jardín. El sol se ponía abajo, proyectando largas sombras sobre el césped cuidadosamente cuidado. El mismo césped por el que pagué a los jardineros para que lo salvaran cuando Melanie ya no podía pagarlos. Las rosas florecían ordenadamente en sus parterres, pero incluso ellas me parecían vacías ahora. Bonito, pulido, mantenido, como todo en esta casa, en la superficie, impecable. Debajo, podredumbre. Me ajusté el suéter mientras la brisa enfriaba. Mis pensamientos vagaban hacia los años que me trajeron aquí. Las noches que estuve con Tyler de bebé mientras Melanie sollozaba hasta quedarse dormida después del divorcio. Las innumerables veces que vino a mí, desesperada, impotente, mientras las deudas aumentaban, sus tarjetas de crédito estaban al máximo y el banco amenazaba con embargar esta casa. Y yo vine. Siempre vine. Mis ahorros, mi seguridad, mi paz. Se lo entregué todo. Silenciosamente, de buena gana, porque eso es lo que hace una madre. La crié. Luego, después de que su esposo se fue, la volví a criar a ella y a su hijo. A pesar de todo lo que había hecho, de alguna manera la narrativa cambió. En la mente de Melanie, me había vuelto dependiente de ella. La primera vez que hizo ese comentario astuto en una cena. Bueno, dejemos espacio para mamá, ya sabes, ya que necesitaba un lugar a donde ir. Me reí de ello. Todos lo hicieron. Pero las palabras se quedaron conmigo como pequeñas espinas bajo mi piel. Y seguían viniendo. Pequeñas puñaladas envueltas en sonrisas, recordatorios sutiles de que vivía en su casa, de que ella estaba siendo generosa, de que sin ella, no tendría a dónde ir. Como si no supiera que cada rincón de esta propiedad existía porque había vaciado mis cuentas para salvarla. Miré hacia arriba cuando la voz de Melanie sonó débil desde adentro. Ella estaba caminando por la cocina, dando instrucciones a un florista por teléfono, completamente absorta en su último gran despliegue para personas que apenas recordarían su nombre. Ni siquiera se dio cuenta de que no pagué la hipoteca del mes pasado. Ella todavía pensaba que lo estaba manejando en silencio como siempre. Solté un suspiro lento. Ese viejo dolor que me roía el pecho, el que solía susurrar, «Es tu trabajo mantener la paz», estaba perdiendo su voz. He hecho suficiente. Susurré las palabras a las rosas como si decirlas en voz alta ayudara a que echara raíces dentro de mí. Le había dado todo lo que necesitaba para mantenerse por su cuenta. Y ahora era hora de que aprendiera lo que realmente significa estar sola. Durante los siguientes días me moví con cuidado, en silencio. Melanie estaba demasiado ocupada para notar. La fiesta consumía cada uno de sus momentos despiertos. Cambios en el menú, arreglos florales, planos de asientos. Apenas registraba mi presencia, aparte de la ocasional solicitud gritada o condescendiente. «Madre, ¿puedes manejar eso más tarde?».
La dejé pensar que todavía estaba manejando las finanzas, que todavía estaba enviando pagos, que todavía la estaba rescatando como siempre. Pero cada mañana, después de que Tyler se iba a la escuela y Melanie salía para reunirse con los planificadores, me sentaba sola en el pequeño escritorio de mi suite. Mis movimientos eran metódicos, constantes. Abrí cada cuenta, el portafolio de inversiones, los ahorros restantes, la propiedad secundaria que Melanie ni siquiera sabía que poseía al otro lado de la ciudad. Todo se consolidó lentamente, se aseguró y se transfirió al fideicomiso. Señor. Aldrich era eficiente, discreto. Cada documento llegaba por mensajería privada. Yo los firmaba y los devolvía en silencio, mientras Melanie se mostraba a la gente que pronto desaparecería como todos los demás antes que ellos. Y luego estaba la caja de seguridad. Una tarde, mientras Melanie pasaba horas en el spa perfeccionándose para su valiosa cena, fui al banco. La caja había estado sin tocar durante años, llena de papeles que nunca pensé que necesitaría, los pagos del seguro de mi difunto esposo, escrituras de propiedades antiguas, certificados personales y copias de cada pago importante que hice por esta casa. Cada cheque de hipoteca, cada declaración de impuestos, cada factura de reparación, todas firmadas a mi nombre. Prueba. El tipo de prueba que Melanie asumía que no existía. Lo clasifiqué todo meticulosamente, colocando copias en una carpeta sellada separada marcada como documentos de control. Si esto alguna vez escalaba a amenazas legales, no me encontraría buscando registros. Para cuando regresé a casa, el sol se estaba poniendo. Melanie apenas me reconoció cuando entré. Ella estaba sentada en el sofá, charlando animadamente por teléfono con uno de sus ricos invitados, riendo esa risa hueca que había llegado a conocer también. Solo están de bajo mantenimiento, la escuché decir por teléfono, claramente hablando de mí. Honestamente, no es un gran problema tenerla aquí. Ella se mantiene ocupada, ayuda un poco. Realmente, no es ninguna molestia. Me quedé en silencio junto a las escaleras, escuchando. Mi pecho se apretó, pero no de tristeza esta vez. Con claridad, de bajo mantenimiento. Eso es lo que me había convertido. Una no entidad, un accesorio para ella, tan pasiva como la lámpara antigua de la que le gustaba presumir. La que le regalé de la herencia de mi madre. Pero las lámparas no tienen deudas. Las lámparas no financian hipotecas. Las lámparas no se despiertan por la noche preocupándose si la hija por la que sacrificaron alguna vez mostrará un poco de respeto. Y a diferencia de una lámpara, yo tenía una elección. Melanie aún creía que poseía la narrativa. Pronto aprendería lo contrario. El brunch era su última exhibición. Melanie invitó a algunas de sus amigas más cercanas, el mismo círculo pulido que siempre revoloteaba a su alrededor como moscas al azúcar cuando ella mostraba signos de riqueza. Me quedé en silencio mientras ayudaba a preparar la comida esa mañana como de costumbre. Ella no ofreció agradecimientos, solo instrucciones. ¿Podrías asegurarte de que los pasteles estén calientes, madre? Y no olvides quedarte en la suite de invitados una vez que todos lleguen. Queremos que esto se sienta elegante, no apretado. Asentí. Siempre asentía. Era lo que ella esperaba, lo que todos esperaban. Pero no salí de la habitación una vez que llegaron los invitados. En cambio, me quedé en silencio al borde del área de comedor, sin ser notada mientras la conversación fluía libremente. Las copas de champán chocaban y las risas de autoimportancia llenaban la habitación. Una de sus amigas, una mujer llamada Valerie, se inclinó después de elogiar la casa. Simplemente me encanta lo que has hecho aquí, Melanie. Realmente impresionante considerando que sabes todo. Melanie sonrió, bebiendo su mimosa, su voz era perfectamente casual. Oh, ya sabes cómo es. Fue mucho trabajo. Y, por supuesto, ayuda a que yo me encargue de todo. Mamá ya no puede manejar las finanzas. Ha sido mucho. Soltó un suspiro teatral. Quiero decir, está envejeciendo y, honestamente, no estará con nosotros mucho más tiempo. Las palabras salieron de su boca como si nada. Una broma, un pequeño golpe para divertir a su audiencia. La risa siguió, incómoda, pero presente. Yo me quedé quieta, observándola. Mi pulso se aceleró, pero mi rostro permaneció inexpresivo. Melanie ni siquiera miró en mi dirección. No me había visto de pie detrás del arco. No estará con nosotros mucho más tiempo,
como si ya estuviera desvaneciéndome, como si no fuera más que una molestia temporal que superar. Vi a Valerie mirarme brevemente, su sonrisa titubeando al notar que estaba allí. Ella le dio un toque suave al brazo de Melanie, susurrando algo. Melanie se volvió sorprendida, viéndome por primera vez. «Oh, madre, no te vi de pie allí», dijo rápidamente, su voz llena de sorpresa fingida. «Estábamos hablando de lo agradecidas que estamos de que sigas aquí con nosotras». Sonreí suavemente. Por supuesto, mi voz era tranquila, incluso amable, pero por dentro algo se movió más profundo. No era ira, no era tristeza, era certeza. Durante años, creí que el amor era suficiente para excusar su agudeza. Que la familia significaba tolerar los cortes mientras la estructura entera se mantuviera unida. Pero el amor sin respeto, eso no es amor. Es conveniencia. Miré a sus invitados, personas que reían educadamente a mi costa, sabiendo muy bien quién financiaba el techo sobre sus cabezas hoy. Que se rían. Que piensen que me estoy desvaneciendo en el fondo. El espectáculo casi había terminado. Después del brunch, volví a mi suite y me senté en silencio durante mucho tiempo. Sus palabras resonaban en mi mente. No estará con nosotros mucho más tiempo. Miré la pila de facturas en mi escritorio. El pago de la hipoteca vencía en 2 días. El pago que había cubierto automáticamente durante 8 años sin falta. Melanie ni siquiera preguntaba más. Ella asumía que las transferencias del banco continuarían como un reloj porque eso era lo que siempre hacía hasta ahora. Alcancé mi teléfono, inicié sesión en la cuenta del banco y cancelé silenciosamente la transferencia automática. La confirmación de la cancelación parpadeó en la pantalla. Solo unos pocos clics simples. Eso fue todo. Se sentía extraño lo fácil que era detenerme después de todos estos años. Como cortar una cuerda delgada que una vez pensé que era un cable de acero. Por una vez, Melanie sentiría el peso de esta casa completamente sobre sus propios hombros. No lo notaría de inmediato. Estaba demasiado ocupada siendo anfitriona, demasiado ocupada preparando su lujosa cena. Pero el silencio de ese pago cancelado comenzaría a hablar por mí pronto. Esa noche, nos cruzamos en el pasillo. Ella estaba en su teléfono dando órdenes sobre maridajes de vino y centros de mesa. Apenas me reconoció mientras pasaba. «Oh, madre», dijo de manera despreocupada, cubriendo el micrófono con su mano por un momento. «¿Podrías recordarme que revise la cuenta de la hipoteca mañana?» Llegó un aviso tonto por correo. Probablemente un error administrativo. Sonreí suavemente, manteniendo mi voz firme. «Por supuesto, querida. Haré una nota». Ella sonrió, satisfecha, y volvió a su llamada. Ese siempre fue el patrón, ¿no? Ella delegaba. Yo me encargaba. Ella evitaba la responsabilidad mientras yo la cargaba, en silencio, absorbiendo sus deudas y su descuido. Ya no más. Más tarde esa noche, mientras me preparaba para dormir, estuve de pie junto a mi ventana, observando el cálido resplandor de la casa. La casa que salvé, la casa que protegí, la casa que ella utilizó como arma contra mí. Durante años, me dije que mantener la paz valía cualquier sacrificio. Que morderme la lengua mantenía a la familia unida. Pero en verdad, solo la alentó. El silencio no significa debilidad. Ahora lo sé. La primera ficha de dominó cayó hoy. Silenciosamente. Calmadamente. Las otras seguirían pronto. No tardó mucho. 2 días después, mientras recortaba las hortensias cerca del camino de entrada, Melanie salió de la casa. Se movía rápido, sus tacones sonando agudamente contra el camino de piedra. La tensión en su voz estaba apenas disimulada bajo el mismo tono dulce que siempre usaba cuando necesitaba algo. «Madre, ¿has hablado con el banco?», preguntó, ajustándose las gafas de sol como si fuera una charla casual. «Recibí una llamada esta mañana sobre el pago de la hipoteca que está atrasado. Deben haber cometido algún tipo de error». Estuve limpiando mis guantes de jardinería en mis jeans y encontré su mirada con calma. «No hay error», parpadeó. «¿Qué quieres decir?» «El pago no se procesó». Asentí. «Lo sé. Yo lo detuve». Por un momento, ella se congeló. Solo una pequeña grieta en su rostro pulido antes de recomponerse. «¿Lo detuviste? ¿Por qué harías eso?» Su voz se tensó,
pero aún trataba de mantenerlo ligero, performativo. Después de todo, no podía ser vista reprendiendo a su madre en público. Mantengo mi voz tranquila porque ya no me siento cómoda manejando tus obligaciones. Sus labios se separaron ligeramente como si no pudiera procesar las palabras. Mis obligaciones, repitió, su voz subiendo. Madre, siempre hemos manejado esto juntas. Dijiste que querías ayudar. Dijiste que te encargarías de las finanzas. Lo hice, respondí suavemente. Durante 8 años, en silencio, sin quejas, pero ahora he decidido que ya no es mi responsabilidad. Pude verlo. El destello de pánico que surgió bajo su intento de control. Pero los pagos están vencidos. La fiesta es este fin de semana. No puedo lidiar con esto ahora. No dije nada. Ella soltó un suspiro agudo. Madre, por favor, no hagas esto ahora. Estás complicando las cosas. Sonreí con suavidad, mi voz aún calmada, aún firme. No, Melanie, simplemente he devuelto tu casa a tu control. Ella me miró, con los labios apretados y los ojos entrecerrados mientras el peso de esas palabras comenzaba a hundirse en ella. Control. Nunca pensó que lo perdería. Durante años, asumió que mi ayuda era infinita, automática, suya para mandar. Ya no más. Abrió la boca, lista para discutir, pero no salieron palabras. Se dio la vuelta bruscamente, marchando de nuevo hacia adentro, cerrando la puerta de un golpe detrás de ella. Yo me quedé allí, respirando el suave aire de la tarde. Las primeras grietas se habían formado, pequeñas, pero innegables, y a diferencia de sus frágiles decoraciones y sonrisas forzadas, estas grietas solo se expandirían. La casa estaba más tranquila. A la mañana siguiente, Melanie apenas habló al pasar junto a mí en la cocina. Su habitual brillo condescendiente se había apagado, reemplazado por sonrisas tensas y forzadas que no llegaban a sus ojos. Bien. Ella comenzaba a sentirlo. Haller estaba sentado en la barra del desayuno, desplazándose por su teléfono. Me miró con esa misma suavidad que siempre ha tenido, una conciencia tranquila que la mayoría de los adultos no nota. Buenos días, abuela, dijo. Buenos días, cariño. Mi voz era ligera, firme. Melanie carraspeó y agregó. Madre, después de que Haller se vaya a la escuela, podemos hablar. Solo nosotras. Asentí una vez. Por supuesto. Después de que Haller se fue, ella esperó hasta escuchar la puerta principal cerrarse antes de volverse hacia mí, con los brazos cruzados, la voz baja y cortante. No sé qué te pasa últimamente, pero esto no es justo. Estás haciendo todo más difícil para todos. Dejé mi taza de té y encontré su mirada. Simplemente me he hecho a un lado, Melanie. Su voz se agudizó. Sabes que tenemos gastos. Sabes cuánto es la hipoteca. Estás creando estrés innecesario para todos nosotros. Dejé que las palabras se asentaran entre nosotras antes de hablar. ¿Recuerdas cuando me llamaste llorando después del divorcio? ¿Cuándo me suplicaste que ayudara a salvar esta casa? Dijiste que no querías que Haller perdiera su hogar. Ella se movió incómoda, pero no dijo nada. No dudé. Entonces, continué, con voz calmada pero firme. Invertí cada centavo que tenía en salvar este lugar. Pagué la hipoteca, los impuestos, las reparaciones año tras año. Y ni una sola vez, Melanie. Ni una sola vez ofreciste asumir siquiera una parte. Su rostro se sonrojó. Estaba pasando por un momento difícil. Tenía a Haller que criar. Mi negocio apenas comenzaba. Y lo entendí. Nunca me quejé. Pero ahora te sientas en esa sala de estar rodeada de cosas que yo pagué, hablando de mí como si fuera un caso de caridad que has acogido. Sus ojos se abrieron. No estaba preparada para mi tono. Me incliné un poco hacia adelante, mi voz más suave, pero más pesada. Me llamaste carga, su boca se abrió, lista para negarlo, pero levanté mi mano suavemente, deteniéndola. Puede que no lo hayas dicho en mi cara, continué. Pero lo dijiste, y lo pensaste. Ella se congeló, los labios temblando ligeramente. Durante años, pensé que soportar su desdén era una forma de amor. Que la paciencia era fortaleza. Pero no era fortaleza. Era miedo. Miedo a perder lo poco que me quedaba de conexión con ella.
ya no más. Las palabras salieron, y me sentí más ligera, más clara. Me levanté, alisando mi suéter. No seré tu sirvienta silenciosa más, Melanie. He llevado mi peso suficiente. Su rostro estaba pálido mientras me alejaba, dejándola en el pesado y creciente silencio. Los días que siguieron se movieron con un ritmo diferente. Podía sentir a Melanie mirándome ahora, no con su habitual indiferencia distraída, sino con sospecha. Sabía que algo había cambiado, pero aún no podía entenderlo del todo, y yo no le daba ninguna pista. Mientras ella luchaba por reorganizar las finanzas para su fiesta, yo finalizaba en silencio mis preparativos. En la oficina del abogado, el señor Aldrich deslizó la última pila de papeles hacia mí. Su tono seguía tan calmado como siempre, pero ni él podía ocultar un atisbo de respeto en sus ojos. Todo está completo, señora Harper. El fideicomiso está completamente activo. Sus activos, financieros, propiedades, seguros están todos protegidos, legalmente separados de cualquier reclamo futuro. Asentí, firmando el último documento con manos firmes. Y Melanie, ella no tiene acceso legal. ¿Ninguno en absoluto? Hizo una pausa. Incluso si intentara impugnarlo, no tendría fundamentos. Has construido una pared muy segura. Me permití un pequeño suspiro. Bien. Él dobló los documentos en un portafolio de cuero, colocándolos cuidadosamente dentro. Has sido muy estratégica, Evelyn. La mayoría espera demasiado tiempo. Esperé lo suficiente, dije en voz baja. Pero ya no más. Esa noche, después de regresar a casa, me senté sola en mi suite, los papeles del fideicomiso guardados ordenadamente en un cajón con llave. La voz de Melanie se filtraba débilmente a través de las paredes mientras caminaba en otra llamada sobre la fiesta, discutiendo con un catering. Esta vez, no se dio cuenta de que ya no me estremecía cuando escuchaba sus palabras agudas, porque ahora nada de eso podía tocarme. La casa puede seguir siendo técnicamente suya por ahora, pero no los activos detrás de ella. La red de seguridad era mía de nuevo. Mi futuro financiero me pertenecía solo a mí, finalmente más allá de su alcance. Más tarde esa noche, reservé en silencio un pequeño apartamento en la comunidad de retiro al otro lado de la ciudad. Uno con jardines, privacidad y paz. La libertad se sentía extraña, no triunfante, no aún, pero real. Había estado tan enredada en el mundo de Melanie durante tanto tiempo que casi había olvidado a qué sabía la libertad. Durante años, mi identidad estaba ligada a ser la solucionadora, la proveedora, el ancla silenciosa. Ella había llegado a creer que era incapaz de dar un paso atrás, que la necesitaba, cuando en verdad, era al revés. Pronto, aprendería cuánto. Mientras estaba allí en el suave resplandor de mi lámpara de noche, susurré para mí misma palabras que no me había atrevido a decir en voz alta en años. Estar sola es mejor que ser utilizada. Y esta vez, lo decía en serio. La confrontación no llegó durante uno de sus dramáticos estallidos. Llegó a la quietud cuando Melanie se dio cuenta de que estaba perdiendo el control. Me acorraló una tarde, 2 días antes de su gran fiesta. Su voz era falsamente dulce, pero el pánico ya no se escondía detrás de sus ojos. Madre, he estado pensando, comenzó con cuidado. Quizás ambas estábamos un poco emocionales antes, pero el banco ha estado llamando de nuevo, y esta vez es urgente. Si pudieras hacer el pago de este mes solo para estabilizar las cosas, entonces podemos sentarnos y resolverlo juntas. Encontré su mirada, mi rostro calmado, firme. Las palabras ya estaban ensayadas dentro de mí. No, Melanie, dije suavemente. No voy a llamar al banco. Su sonrisa vaciló. ¿Qué? No voy a manejar tus obligaciones más. Ni tu hipoteca, ni tus deudas, ni tu vida. El aire entre nosotras espesó al instante. Su voz se agudizó. Madre, no seas ridícula. Siempre has manejado esto. Estás actuando de manera completamente irracional. Saqué un pequeño pendrive de mi bolso. Lo sostuve entre nosotras, observando el destello de confusión en sus ojos. ¿Qué es eso?, preguntó, de repente cautelosa. Lo dejé suavemente sobre la mesa entre nosotras. ¿Algo que te envió tu hijo? Se congeló. Por un momento, ninguna de las dos habló. Luego su voz bajó, apenas un susurro. Tyler, asentí. Sí, te grabó. Ella palideció.
Escuché cada palabra, Melanie. Continué, mi tono aún suave, aún inquebrantable. Las cosas que dijiste, las risas, la forma en que me llamaste carga muerta frente a tus amigos. Su boca se abrió como si fuera a negarlo, pero no salieron palabras. Te crié, Melanie, susurré. Sacrifiqué más de lo que jamás sabrás. Y aún así te quedaste ahí y te burlaste de mí. Me usaste, finalmente encontró su voz, ahora en pánico. Fue una broma. Solo una charla estúpida. Estás sacando esto completamente de contexto. Incliné la cabeza. No, Melanie, te dejaste muy clara. Me levanté lentamente, observando sus ojos moverse mientras su mente corría para recuperar el control. Pero no había nada a lo que pudiera aferrarse. He hecho arreglos, dije suavemente. El apoyo financiero se acaba ahora. He asegurado mi futuro. Me mudaré pronto. No tendrás que cargar con tu carga muerta más. Sus labios temblaron. Madre, espera. Esto es una locura. Pero ya estaba caminando más allá de ella, tranquila y callada, mientras las palabras que una vez lanzó tan descuidadamente finalmente se asentaban sobre ella. El peso ya no estaba sobre ella porque yo lo había levantado. Melanie no me dejó salir de la conversación tan fácilmente. Para cuando llegué a la entrada, su voz atravesó la casa, aguda y quebrada. Me estás abandonando después de todo lo que he hecho por ti, gritó. Me detuve en la puerta y me giré lentamente. Los vecinos la oirían ahora. La máscara que tan cuidadosamente llevaba para ellos se deslizaba completamente. Lo que has hecho por mí, repetí suavemente, casi curiosa de cómo reescribió la historia tan rápido. Melanie, salvé esta casa cuando estabas ahogada en deudas. Pagaba cada factura mientras tú hacías de anfitriona para personas que apenas recuerdan tu nombre. Su rostro se sonrojó, pero podía ver el pánico salvaje parpadeando en sus ojos. No puedes dejarme así, gritó. ¿Cómo se supone que debo manejar todo esto? La hipoteca, los impuestos, Tyler. Mantuve mi mirada firme. Siempre le has dicho a todos que eres tú quien maneja todo. Que yo solo estoy aquí desvaneciéndome en silencio. ¿No es así como lo describiste? Un peso muerto que no estaría alrededor por mucho más tiempo. Su boca se abría y cerraba como si no pudiera respirar. Sus manos se cerraron en puños. Eres rencorosa, escupió cruel después de todo. Te arrepentirás de esto cuando no tengas nada y a nadie. Sacudí la cabeza. No, Melanie, ese ha sido tu mayor error desde el principio. Asumiste que no tenía nada porque nunca presumí. Porque nunca exhibí mis sacrificios como tú exhibes tu lujo prestado. Su voz se quebró aún más, casi histérica ahora. Ni siquiera tienes a nadie más que a mí. ¿Quién más crees que se encargará de ti? Volverás arrastrándote cuando estés enferma y vieja. Se detuvo cuando el sonido de un coche entrando en la entrada nos interrumpió. El coche de Tyler. Vi su rostro al salir, leyendo instantáneamente la tensión que salía de adentro. Sus ojos se movían entre nosotros, observando el rostro sonrojado de su madre y mi postura tranquila. No preguntó qué había pasado. Ya lo sabía. La voz de Melanie bajó a un susurro venenoso a medida que se acercaba. Estás envenenando a mi propio hijo contra mí. Me incliné cerca, mi voz apenas por encima de un susurro. No, Melanie, tú hiciste eso sola. Tyler pasó junto a su madre y se quedó en silencio a mi lado. Sin tocar, sin hablar, pero eligiendo. Silenciosamente, con firmeza, Melanie lo miró, su compostura desmoronándose aún más. Tú, Tyler. No entiendes lo que ella está haciendo. Te está manipulando. Finalmente habló, su voz tranquila. Veo mucho más de lo que piensas, mamá. Su rostro se arrugó por un breve momento, un destello de verdadera vulnerabilidad bajo la rabia, pero luego su orgullo lo tragó todo de nuevo. Abrí la puerta y salí al cálido aire de la tarde. Tyler me siguió. Ninguno de los dos miró hacia atrás. Los vecinos nos observaban desde sus porches mientras la voz de Melanie resonaba detrás de nosotros. Desesperada, furiosa, desmoronándose. No levanté la voz ni una vez. No lo necesitaba. Esa noche, la casa quedó detrás de nosotros como un capítulo cerrado. Llevé a Tyler a un pequeño diner a unas pocas calles de mi futuro apartamento.
Nos sentamos uno frente al otro, nuestras comidas intactas. Durante un tiempo, no hablamos. El silencio entre nosotros no era incómodo. Estaba cargado de cosas no dichas que finalmente salían a la superficie. Tyler rompió el silencio primero. Abuela, dijo en voz baja. He querido hablar contigo desde hace un tiempo. Encontré sus ojos esperando. Sé cómo es ella, continuó. Lo sé desde hace años. La forma en que te trata. No está bien. Y he dejado que esto dure demasiado tiempo sin decir nada. Su voz temblaba de culpa, pero yo extendí la mano sobre la mesa y puse mi mano suavemente sobre la suya. Aún eres joven. No deberías haber llevado esa carga. Él sacudió la cabeza. Eso no es una excusa. Debería haberle hecho frente antes. Especialmente después de grabar ese video, simplemente no sabía qué hacer con él. Pero cuando vi tu cara al verlo, me di cuenta de que tenía que dártelo. Se me formó un nudo en la garganta. Mi nieto, la razón por la que soporté tanto, finalmente lo vio por lo que era. Estoy orgulloso de ti. Susurré. Y estoy agradecido. Luego, sus siguientes palabras me sorprendieron. No quiero vivir más con ella, dijo, con voz más fuerte ahora. No después de esto. No puedo seguir pretendiendo que todo está bien. Quiero ir a vivir contigo. El peso de su solicitud presionó fuerte contra mi pecho. No por la carga, sino por la crudeza de escuchar a alguien elegirme. No por obligación, sino por amor. Tendré mi propio lugar pronto, dije suavemente. No será tan grande como esa casa. No será lo que estás acostumbrado. Él sonrió. Una sonrisa real y suave que me recordó mucho a cuando era pequeño. No me importa. Quiero paz y quiero estar con alguien que me respete y a quien yo respete. Las lágrimas me picaron los ojos, pero las parpadeé. Ya había llorado suficiente por esa casa. Esto era algo completamente diferente. Puedes quedarte conmigo, Tyler, dije con firmeza. Pero hay condiciones, él asintió rápidamente, ansioso. ¿Cualquier cosa? Ninguna ayuda financiera para tu madre. Ninguna. No permitiré que te haga sentir culpable por pagar sus deudas o que te arrastre de nuevo a su espiral. Sus hombros se relajaron como si hubiera estado sosteniendo ese miedo con fuerza. De acuerdo. Por primera vez en años, sentí algo nuevo. Control. No sobre otra persona, sobre mi propia vida. Salimos del diner juntos, saliendo al aire fresco de la tarde. El mundo se sentía amplio de nuevo. El colapso sucedió más rápido de lo que esperaba. En días de que me alejé, las llamadas comenzaron a inundar la vida de Melanie como si una represa finalmente hubiera estallado. Comenzó con la compañía de hipotecas. Sin mis pagos, ella estaba meses atrasada y nunca se dio cuenta. Los recordatorios educados rápidamente se convirtieron en advertencias severas. Luego vinieron las tarjetas de crédito, llamadas de cobradores, cartas marcadas como urgentes, acumulándose en la mesa del vestíbulo de mármol de la que una vez se jactó. Intentó manejarlo al principio, utilizando cualquier ahorro superficial que tenía, usando una tarjeta de crédito para pagar otra, jugando su juego habitual de apariencias. Pero no duró. A los acreedores no les importaba cuántas cenas organizara o qué zapatos de diseñador usara. Querían dinero de verdad. Y Melanie no tenía ninguno sin mí. La amiga que una vez encantó tan fácilmente comenzó a alejarse. Al principio, fueron excusas, luego silencio. Eventualmente, dejó de recibir invitaciones por completo. La cena lujosa que planeó siguió adelante, pero los invitados cancelaron uno por uno. Aquellos que aún vinieron tenían sonrisas delgadas, sintiendo la tensión detrás de su desesperada hospitalidad. Escuché todo esto de los vecinos y pequeños murmullos por la ciudad. Melanie aún no me había confrontado de nuevo. Estaba demasiado ocupada apagando incendios que nunca había aprendido a extinguir ella misma. Una tarde, mientras Tyler y yo desempacábamos cajas en mi modesto pero tranquilo nuevo apartamento, noté que se detenía, teléfono en mano. Ella sigue llamándome, dijo en voz baja. Varias veces al día ahora, lo observé con cuidado. ¿Y qué quieres hacer? Exhaló lentamente. Ignorarlo. No le debo la vida que quiere vivir más. Asentí, mi pecho se apretó con un dolor agridulce.
Mi nieto finalmente se había convertido en el hombre que esperaba que fuera. Fuerte, con la mirada clara y sin querer ser manipulado. El apartamento era pequeño, pero era mío. Nadie irrumpía en mi suite con demandas. Nadie controlaba mis decisiones. Cada mueble, cada factura, cada llave, me pertenecía. Mientras ponía otra caja en la encimera de la cocina, Tyler se volvió y preguntó, ¿te arrepientes, abuela? Al alejarme, miré alrededor del espacio, respirando la calma desconocida pero tranquilizadora. No, dije suavemente. No ni por un segundo. Melanie, en su pánico, aún creía que esto era temporal. Pensaba que volvería corriendo una vez que las cosas se pusieran difíciles, pero nunca entendió. No me fui porque estaba enojada. Me fui porque había terminado, y estar terminada es libertad. Pasaron semanas. La tormenta que dejé atrás aún rugía, pero ya no vivía bajo sus nubes. Melanie intentó todos los ángulos. Llamadas, mensajes, incluso se presentó en mi nuevo apartamento una vez, con lágrimas de cocodrilo y culpa ensayada. No abrí la puerta. No devolví sus llamadas. No venía en busca de reconciliación. Venía en busca de rescate. Rescate que ya no ofrecía. Pero tampoco llevaba rabia. Ya no. La ira también es un peso. Y había llevado suficiente peso para toda una vida. Una noche, Tyler y yo nos sentamos en silencio en el balcón mientras las luces de la ciudad parpadeaban a nuestro alrededor. Me miró, su voz suave. ¿Todavía la odias? Exhalé lentamente. La pregunta se asentó entre nosotros como un visitante muy esperado. No, dije, no la odio. Ella es quien es, y la perdono. Me miró sorprendido. Perdonarla no significa olvidar, continué. Significa que me niego a dejar que viva en mi mente más. Ella no me debe nada. Yo no le debo nada. La deuda, emocional o de otro tipo, está completamente saldada. Tyler asintió, su mirada pensativa. Eres más fuerte que yo. No. Sonreí suavemente. Solo más vieja. Tomé un sorbo de mi té, sintiendo la brisa fresca en mi cara. La amargura que antes pesaba en mi pecho se había ido. En su lugar había calma. No vacío, paz. Le di a mi hija todo lo que tenía. Y ahora me he dado a mí misma todo lo que ella nunca pudo. Libertad. Melanie luchará con sus consecuencias. Eso le toca a ella ahora. Yo finalmente no cargo nada.